Buenas tardes, en este video vamos a hablar un poco sobre cuándo las funciones funcionan. Bien, y vamos a hablar un poco sobre los temas principales que suelen ser los siguientes. Bien, anteriormente dejé un video sobre introducción a funciones, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que hace referencia al dominio, imagen, y dependiendo de la función, cuando la función es inyectiva, biyectiva y subyectiva o suryectiva. Bien. Ya para dejarlo en orden alfabético, vamos a colocar así. Bien. Biyectiva, inyectiva y subyectiva. Sur, sub, sobre, yectiva son lo mismo. Bien. Bien. Para partir entonces de la base, vamos a pensar de que una función, al igual que habíamos mencionado antes, será porque un conjunto de valores se ve relacionado con otros gracias a que sus variables tienen cierta relación. Bien. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Una función tiene todos los valores que pueden tocar la función, que se conoce como dominio. ¿Bien? El dominio, nosotros tenemos que el dominio es eso. ¿Ok? Es el conjunto de todos los posibles valores que puede adoptar la variable independiente. Bien, eso es lo que nosotros vamos a definir como dominio. ¿Ok? Por otro lado, le vamos a llamar imagen a lo contrario. ¿Bien? ¿Qué va a ser la imagen? La imagen va a ser el conjunto de todos los posibles valores, de todos los valores, mejor dicho, mientras que, discúlpeme, no son posibles, son los verdaderos. Todos los valores que puede adoptar, eso de puede adoptar es que puede tocar, ¿bien? La función sabemos que puede dar ese valor. En este caso va a ser la variable dependiente, ¿bien? Entonces, de un dominio, cuando nosotros venimos, por ejemplo, y decimos que esta función toma el valor 2 y devuelve el 4, eso significa que si nosotros tenemos la función y la ponemos en 2, su valor va a ser 4. Eso significa que, la imagen de 2 es 4, ¿bien? Y el dominio de 4 es 2, ¿bien? Y mayormente para eso se utilizan los términos que se llaman codominio, coimagen, ¿bien? Que hace referencia a esa operación particularmente. Cuando nosotros tenemos entonces este tipo de funciones, las funciones que se pueden ver representadas de esta manera o directamente se pueden ver representadas de esta otra, que nosotros venimos acá y tenemos un gráfico, esas funciones tienen algo que se llama propiedades, ¿bien? De las cuales vamos a encontrar. Está la propiedad de ser biyectiva, inyectiva o suryectiva, ¿bien? Ok, vamos vamos a ver ese tema. ¿Cuál es la idea entonces? Vamos a decirle que una función es inyectiva, ¿bien? Una función es inyectiva para, sí, solo si, todo valor en la imagen tiene un único valor en eh, en el dominio, ¿bien? Tiene un único codominio, mejor dicho. ¿Eso qué significa? Que la función va a ser inyectiva porque se dé el 1 a 1, ¿bien? De ahí viene inyectiva, es 1 a 1. ¿Eso qué significa? Que si la función para tal valor vale 4, por ejemplo, vale 5, x solo puede ser un único valor. ¿Bien? ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo saber si una función es inyectiva si al trazarle una línea, esa función toca un único punto. Si toca más de un punto, esta función no es inyectiva. ¿Bien? Digamos, esta función no es inyectiva. ¿Por qué?
Porque vemos que para la misma imagen existen varios dominios. En este caso tenemos este punto y este otro. Bien. Por lo que la función deja de ser inyectiva. Entonces esta función no es inyectiva. Bien. ¿Qué función clásica tampoco es inyectiva? La función x al cuadrado. Bien. Las funciones cuadráticas no son inyectivas. ¿Por qué? Porque las funciones cuadráticas caracterizadas por tener la letra u o la letra n, cuando alguna u da vuelta, si yo le pongo una línea, en algún momento comienza a tocar dos veces. Entonces eso significa que no es inyectiva. Bien. Vamos con el siguiente paso. Una función es surjectiva o sobreyectiva si para todo dominio hay una imagen. Bien. Eso significa que la función tiene que ser hasta cierto punto continua. Bien. Nosotros tenemos esta función, por ejemplo, es surjectiva. Pero esta función que yo le voy a colocar acá, esta función que yo le voy a colocar acá, que es la famosa función homográfica, vemos de que cumplimenta a todo el dominio, pero hay cierta parte que no se ve incluida dentro de la imagen. Ah, no, mejor, discúlpeme. Vamos a la función... sí, esto sería más o menos que haya un punto que no se toque. Bien. Ahí les voy a mostrar bien un ejemplo para que vean cómo sería. Ahora, les pido disculpas, es al revés. Bien. Pero cuando una función es sobre, sur o subyectiva, tiene esta característica. Si es subjetiva, para cada valor en la imagen tiene que haber un único dominio. Bien, un único codominio de esa imagen. En cambio, si es inyectiva, ahora sí, por eso viene sí. Por eso viene la parte del 1 a 1. Cuando sea inyectiva, significa que todo dominio tiene que tener su imagen. Bien. Eso significa que yo no puedo tener funciones que estén acortadas. Bien. Si mi dominio dice de que debería haber cierto valor para esa función, y esa función no tiene esa imagen, esa función no va a ser no va a ser inyectiva. Esta función entonces no es inyectiva. Esta función no es inyectiva, esa función de ahí arriba no es biyectiva, no es surjectiva. Y ahora, fácilmente una función es biyectiva, se llama bi porque son dos. Si es inyectiva y es sobreyectiva o subjetiva. Surjectiva, como lo mencionan ahora. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una función cualquiera, cuando nosotros nos vengan y nos planteen un diagrama cualquiera, vamos a poder determinar si si ese diagrama, esa relación, como quieran llamarles, es una función. Para determinar si es una función pasamos una línea vertical, ¿bien? Una línea vertical o una línea que sea paralela al eje Y, y lo que vamos a hacer es comenzar a recorrerla. Si en algún momento toca dos puntos, esa función, o sea, esa relación o ese dibujo no es una función, porque toca en dos puntos, ¿bien? En este caso no es una función. Ahora, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, la función igual a x, que se le llama función lineal, nosotros lo tenemos ahí, vamos a ver que esta función es biyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué es biyectiva, profe? Porque vemos de que es inyectiva, ya que en todo su dominio tiene una imagen, ¿bien? Y es surjectiva, sobreyectiva, porque al trazarle una línea no tocan dos puntos, ¿bien? La función x al cuadrado, no es surjectiva, es inyectiva tanto y cuanto toma todos los valores, pero no es surjectiva, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante tener presente todo esto? Porque dependiendo si esa función es biyectiva o no, vamos a determinar que, además de haber una función que me permite ir desde el dominio hacia la imagen, llamada f de x, si la función es biyectiva, solamente en ese caso, en el caso que sea biyectiva, va a poder existir una función contraria para ir de la imagen al dominio, donde la imagen se hace el dominio se hace la imagen,
llamada inversa de la función. La inversa de una función se escribe como f a la menos 1. Bien. F menos 1 de cosa. Ahí está. F a la menos 1 de x. Que hace que todos los valores de la imagen estén en el dominio. Realmente lo que hace es girarla en 90 grados. Bien. Entonces vemos que si yo tengo la función que, por ejemplo, la función x al cuadrado no es biyectiva, ya que no es surjectiva, esta función, si yo la tuviera que girar, al girarla me quedaría algo así, que no cumple con la propiedad de ser función. ¿Por qué? Porque para la misma línea vertical tocan dos puntos, entonces no podría ser función. En cambio, para la función y igual a x, que en realidad acá se va a despejar, pero perfectamente, la función va a seguir siendo la misma, ¿bien? Yo reemplazo la letra y me va a quedar lo mismo, ¿bien? Ojalá se haya entendido entonces cómo se trabaja la idea de dominio, imagen, cuando la función es inyectiva, que tiene que, para todo dominio, tener imagen, y cuando sea biyectiva, que es que, o sea, que sea inyectiva significa que toda la imagen esté cubierta, solamente ello, ¿bien? Tiene que ser cubierta toda la imagen, ¿bien? Esa es la idea, de que todo dominio tiene una imagen, y toda imagen esté cubierta, por eso es 1 a 1, ¿bien? Si nosotros tuviéramos una función que fuera así, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una función, fuera una función que es así, no se está cubriendo toda la imagen. Vemos que la parte positiva no se está cumpliendo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, esta función, que es la función logarítmica, quizás que no tenga inversa, ¿bien? Si una función es biyectiva, tiene inversa, donde la inversa es la función contraria para ir desde la imagen hacia el dominio, que será la una proyección girando la función, ¿bien? Creo que se la gira en 45 grados. Ojalá se haya entendido, nos veremos en un próximo video, ahora sí llevando a cabo ejercitación de ahora en adelante.